Hola a todos, bienvenidos a este repaso de los temas que vimos durante el semestre en clase de mercados de capitales y banca de inversión. Hoy vamos a abordar desde los conceptos básicos de la microeconomía y macroeconomía hasta las políticas económicas y los efectos de la globalización en la estabilidad financiera y el crecimiento económico. El objetivo de todo esto es que quede claro y que sea de manera práctica, así que empecemos. Empecemos por los principios básicos de economía. Esta es una ciencia social que estudia cómo las sociedades asignan recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. En un mundo cada vez más interconectado, comprender cómo funcionan los mercados, el papel del Estado en la economía y las dinámicas de comercio internacional es esencial para la toma de decisiones estratégicas en el sector público y privado. Vemos que podemos dividir esta en dos ramas, microeconomía y macroeconomía. Por el lado de la microeconomía tenemos que estudiar el comportamiento de agentes económicos individuales como consumidores, empresas y mercados específicos. Sus principios permiten comprender cómo se forman los precios, cómo se asignan los recursos y la eficiencia en la producción y el consumo. Conceptos claves que tenemos en esta es el concepto de la oferta y la demanda. La demanda es la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, influida por el ingreso de los consumidores y los precios de los bienes sustitutos o complementarios. La oferta, la relación indirecta entre el precio y la cantidad ofrecida, determinada por los costos de producción y las tecnologías que tengan los entes productores. Equilibrio de mercado, punto donde la cantidad demandada es igual a la cantidad que se ofrece, la cantidad ofrecida, evitando escasez o exceso de estos productos. Concepto clave son las elasticidades y el comportamiento del mercado. Entonces tenemos elasticidad de precio de la demanda. ¿Qué sensibilidad tiene la cantidad demandada ante los cambios en el precio? La elasticidad precio de la oferta. ¿Qué tan sensible es la cantidad ofrecida ante las variaciones en el precio del bien? Elasticidad del ingreso de la demanda, la relación entre el ingreso de los consumidores y la demanda de un bien. La elasticidad cruzada, cómo cambia la demanda de un bien ante variaciones en el precio de otro. Estructuras de mercado tenemos: competencia perfecta, muchos productores y consumidores, precios determinados por la oferta y la demanda. Monopolio, una sola empresa domina el mercado y fija los precios en este. Oligopolio, pocas empresas controlan el mercado y pueden influir en los precios. Competencia monopolística, varias empresas venden productos y tienen una muy buena diferenciación entre ellos, con cierto control en los precios. Macroeconomía y desarrollo económico. Tenemos que analizar la economía en un conjunto, estudiando el crecimiento económico, la inflación, el desempeño y las políticas gubernamentales para regular la actividad económica. Conceptos claves de esta tenemos el Producto Interno Bruto, o el PIB. Este mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado. Lo podemos dividir en tres: el nominal, que es medido a precios actuales; el real, que es ajustado por la inflación; y PIB per cápita, indica el nivel de riqueza por cada habitante en un país. Crecimiento económico y ciclos económicos. Tenemos que el crecimiento económico es el aumento sostenido del PIB a lo largo del tiempo. Sin embargo, las economías atraviesan ciclos de expansión y recesión. La expansión es el aumento del empleo, producción y consumo. El pico es el punto máximo antes de una desaceleración. La recesión es la reducción del pico anteriormente mencionado y un aumento del desempleo. La recuperación, la reactivación de la economía tras una recesión. Ahora revisemos la relación que existe entre la inflación y el desempleo. La inflación es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios. La podemos categorizar, digamos que en tres tipos: por demanda, cuando hay un exceso en la demanda sobre la oferta; por costos, cuando hay un aumento en los costos de producción; y estructural, cuando hay problemas en la estructura económica de un país. El desempleo, solamente es la parte de la población o personas que sí están buscando un trabajo activamente y no lo consiguen y se encuentran en edad para laborar.
Tenemos tres tipos: friccional, transición entre empleos; estructural, desajuste entre habilidades laborales y demandas del mercado; cíclico, este está relacionado con las recesiones económicas de una economía. Lo anterior, el Estado se ve en la necesidad de intervenir en la economía mediante políticas fiscales y monetarias para promover la estabilidad y el crecimiento económico. Por consiguiente, vamos a revisar la política económica y el rol del Estado. Tenemos política fiscal, uso del gasto público y de los impuestos para influir en la economía. Expansiva, aumenta el gasto y reduce los impuestos para estimular la actividad económica. Contractiva, reduce el gasto y aumenta impuestos para controlar la inflación. Déficit fiscal, cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. Y superávit fiscal, cuando los ingresos superan los gastos. En cuanto a la política monetaria, la regulación de la oferta del dinero y las tasas de interés a cargo del Banco Central. Política monetaria expansiva, reduce tasas de interés e incrementa las ofertas del dinero para estimular el crédito y el consumo. Una política más contractiva aumenta las tasas de interés y reduce la oferta del dinero para frenar la inflación. Ahora vamos al comercio internacional y la globalización, donde los países se benefician al especializarse en lo que mejor saben hacer, o en la producción de bienes en los que tienen ventajas comparativas, beneficiándose así de las economías globales. Digamos que tenemos tres vertientes de modelo de comercio. La de Smith, la ventaja absoluta: un país debe producir lo que hace mejor y más eficiente. La ventaja comparativa, que explica por qué China se especializa en textiles y Alemania en maquinaria de alta tecnología. Un país se especializa en bienes con menor costo de oportunidad. Y por último, el modelo Heckscher-Ohlin. Los países exportan bienes intensivos en los factores que poseen en abundancia. La globalización ha integrado los mercados a nivel mundial, lo que ha traído beneficios como mayor acceso a bienes y servicios, pero también desafíos como la deslocalización de los empleos. Además, la globalización ha aumentado también la interconexión de los mercados financieros, como por ejemplo la crisis del 2008. Comenzó en Estados Unidos, pero rápidamente se extendió a todo el mundo. La gobernanza económica se refiere a la gestión de los recursos y las políticas que regulan la economía de un país. Un aspecto clave son las finanzas públicas, donde el gobierno administra los ingresos y gastos para mantener la estabilidad de la economía y financiar servicios esenciales como salud, educación e infraestructura, que hacen parte de ese gasto público, las inversiones en bienes y servicios esenciales. Por otro lado, tenemos los ingresos, que principalmente provienen de los impuestos, y otra porción proviene de la deuda pública. También es importante y crucial mantener una regulación del sistema financiero para evitar crisis económicas. Instituciones como los bancos centrales y organismos internacionales como el Banco Mundial supervisan la estabilidad financiera global. Por ejemplo, tras la crisis del 2008 se implementaron regulaciones más estrictas para evitar estos riesgos sistemáticos. Ahora detengámonos un poco en las finanzas. Digamos que podemos dividirlas en tres: personales, corporativas y públicas. En personales se refiere más a la administración del dinero por parte de los individuos, hogares o familias, incluyendo la planificación de sus ingresos, gastos, ahorros e inversiones. Toquemos un ejemplo para incluir los conceptos básicos de finanzas. Un individuo que invierte en un fondo de pensiones está aplicando el principio de valor del dinero en el tiempo, ya que está sacrificando un consumo de hoy para asegurar un ingreso en el futuro. Entonces ya contamos con los conceptos fundamentales: el valor presente, siendo este la inversión inicial; el valor futuro, que es la recompensa que se recibirá en un futuro, esto siendo el valor de aumento del dinero a través de una tasa de interés, que es el pago por ese sacrificio que se ha hecho por no usar el dinero, el costo de oportunidad. Las empresas, el objetivo principal de las finanzas es maximizar el valor para los accionistas a través de las decisiones de inversión y financiamiento y distribución de las utilidades. Es así que el concepto de valor presente neto se convierte en un aspecto crucial
Siendo tan simple como el valor presente neto, que es la suma de todos los flujos de caja traídos al valor actual del dinero, es positivo, el proyecto generará mayor valor para la empresa. También es clave incluir peso del riesgo en la inversión. A mayor riesgo, entre más alto sea el riesgo, mayor rendimiento va a haber. Estoy poniendo más en juego, es natural que espere un mayor retorno. Mercados financieros. Los mercados financieros son plataformas donde se compran y venden activos como acciones, bonos, divisas y derivados. Facilitan las transferencias de recursos entre ahorradores e inversionistas y son esenciales para el funcionamiento de la economía global. Ahora vamos a desglosarlos entre los principales tipos. Mercados de dinero. Estos es donde se negocian activos financieros a corto plazo, generalmente menores a un año, como certificados de depósito o letras de tesoro. Las empresas normalmente utilizan este tipo de mercado para gestionar más su liquidez. Mercado de capitales es donde se negocian ya activos de mayor plazo, como acciones y bonos. Son claves para financiar proyectos de inversión y crecimiento económico. Las acciones, como los primeros, representan la propiedad parcial de una empresa. Por ejemplo, si compras acciones de una compañía, eres dueño de una pequeña parte de esta. Por otro lado, tenemos los bonos, que son instrumentos de deudas emitidos por gobiernos o empresas. Estas se comprometen a pagar de nuevo en un determinado plazo el dinero que les estás prestando a una determinada tasa de interés. Estos también presentan rendimientos y están relacionados directamente con su precio. Si el precio del bono sube, su rendimiento va a bajar y viceversa. Estos dos mencionados son instrumentos de financiación por las compañías, la manera de obtener recursos para invertir en sus propios proyectos. Ahora pasamos al mercado de derivados. El mercado de derivados es donde se negocian contratos cuyo valor depende de un activo subyacente, como las acciones, los bonos o materias primas. Tenemos dos grupos principales: derivados futuros y por acciones. Los futuros son contratos que obligan a comprar o vender un activo en una fecha futura o a un precio determinado. Los de opciones dan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio específico. Un ejemplo, una granja o una empresa agrícola puede fijar los precios de una cosecha de trigo y protegerse contra las posibles caídas por diversas causas de los precios de este producto. Y en sentido contrario también, una aerolínea puede comprar futuros de petróleo para protegerse de las subidas en el precio del mismo combustible. Tenemos distintas estrategias de inversión y crecimiento. Estas se enfocan en empresas con alto potencial de expansión, generalmente en sectores innovadores o con una rápida evolución, como el sector de la tecnología o la biotecnología. ¿Qué características normalmente tienen estas empresas? Que reinvierten sus ganancias en lugar de pagar dividendos y tienen un alto potencial de rendimiento, pero también una mayor volatilidad. Inversión en valor. Esta consiste en comprar activos que están subvalorados en el mercado con la expectativa de que su precio aumente cuando el mercado reconozca su verdadero valor. El enfoque de esta es a mayor plazo, a un largo plazo. Un inversionista famoso en esta práctica es Warren Buffett, el cual busca invertir, como anteriormente mencionamos, en el verdadero valor de una empresa. Inversión pasiva y activa. La inversión pasiva consiste en replicar un índice bursátil como el Standard & Poor's a través de indexados o ETFs. Estas conllevan un menor costo y un menor esfuerzo de gestión. Inversión activa busca superar el rendimiento del mercado mediante la selección de acciones y el timing del mercado. Estas requieren mayor costo debido a que las comisiones de gestión son más altas. También está la cobertura de riesgos, que es invirtiendo en los instrumentos ya mencionados, en derivados de opciones y futuros. Abordemos un tema que no habíamos tratado: costo de capital y la estructura financiera de una empresa. Este tema es clave porque determina cómo una empresa financia sus operaciones y proyectos y cómo maximiza su valor para los accionistas. Vamos a desglosarlo paso a paso.
¿Qué es el costo de capital? Es el retorno mínimo que una empresa debe generar para satisfacer a sus inversionistas y sean accionistas o acreedores. Es como el precio que la empresa paga por usar el dinero de otros. Imaginemos que una empresa quiere construir una nueva fábrica. Para financiarla puede pedir prestado, a través de deuda, o emitir acciones, capital propio. En ambos casos hay un costo asociado, que es el interés para la deuda, y dividendos o ganancias del capital para los accionistas. Este se calcula ponderando el costo de la deuda y el costo del capital propio según la estructura del capital de la empresa. Factores que pueden afectar al WACC: ¿cuál costo del capital? El costo de la deuda, que es la tasa de interés que la empresa paga por su financiamiento. Depende de factores como la calificación crediticia de la empresa y las condiciones del mercado. Por ejemplo, si una empresa tiene una calificación crediticia AAA, puede obtener préstamos a tasas bajas. Pero si su clasificación es baja, como W, tasa puede ser mucho mayor. Costo de capital propio. El costo del capital propio es el rendimiento que los accionistas esperan por invertir en esa empresa, cual se puede estimar a través de los modelos de CAPM. Ahora pasemos con la estructura del capital. Esta es la porción entre deuda y capital propio que una empresa utiliza para financiarse. Una estructura óptima minimiza el WACC y maximiza el valor de la empresa. Por ejemplo, una empresa con demasiada deuda puede tener un WACC bajo debido a los beneficios fiscales de la deuda, pero también aumenta su riesgo de insolvencia. Por otro lado, una empresa con demasiado capital propio puede tener un WACC más alto, pero es menos riesgosa. Continuemos con gestión del capital de trabajo. La gestión del capital de trabajo es esencial para mantener la estabilidad financiera de una empresa. Se refiere a la administración de los activos y los pasivos a corto plazo para asegurar que la empresa tenga suficiente liquidez para operar. Gestión del efectivo implica asegurar que la empresa tenga esa liquidez para cubrir las obligaciones a corto plazo, como pagar salarios, proveedores, impuestos, etc. Administración de cuentas por cobrar. Se refiere a cómo las empresas gestionan el crédito que otorgan a sus clientes. El objetivo es cobrar lo antes posible sin perder las ventas. Gestión de inventarios. La gestión de inventarios busca mantener los niveles óptimos de stock para evitar costos excesivos como almacenamiento u obsolescencia sin quedarse sin productos para vender. Administración de cuentas por pagar. Implica gestionar los pagos a proveedores para optimizar el flujo de caja sin dañar las relaciones comerciales con ellos.
Análisis financiero y evaluación de riesgo. Estas herramientas permiten a las empresas entender su desempeño, identificar problemas y tomar decisiones informadas para asegurar su estabilidad y crecimiento. Ahora vamos a desglosarlo paso a paso. Una de las herramientas de este análisis son los estados financieros, que son el punto de partida para evaluar la salud financiera de la empresa. Tenemos el de balance, de resultados, estado de flujo efectivo y cambios en el patrimonio. También están los ratios financieros, que son los indicadores claves que permiten evaluar la rentabilidad, liquidez y eficiencia operativa de una empresa. Por ejemplo, el margen de utilidad neta, que mide cuánto gana la empresa por cada peso invertido. Por ejemplo, el margen de utilidad neta, que mide cuánto gana la empresa por cada venta. La razón corriente mide la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo. La rotación de inventarios mide cuántas veces se vende y reemplaza el inventario en un periodo. También tenemos los modelos de predicción de quiebra, que son herramientas estadísticas que evalúan la probabilidad de que una empresa entre en insolvencia. El riesgo de mercado, por ejemplo, se refiere a las pérdidas potenciales debido a las fluctuaciones en tasas de interés, tipos de cambio y precios de activos. Una empresa que exporta a Europa está expuesta al riesgo de que el euro se deprecie frente al dólar, reduciendo sus ingresos en dólares. La estrategia también podría ser utilizar derivados futuros o opciones para fijar tipos de cambios o precios en las materias primas. Riesgos de crédito es la posibilidad de que los clientes o deudores no cumplan con sus pagos. Riesgo operacional se refiere a las pérdidas potenciales debido a los problemas internos como fraudes, fallos en procesos o desastres naturales. Riesgo de liquidez es la posibilidad de que la empresa no tenga suficiente efectivo para cumplir con sus obligaciones financieras. Pese a que no puede vender su inventario rápidamente, puede enfrentar problemas para pagar a sus proveedores. Mantener un colchón de efectivo y gestionar efectivamente las cuentas por cobrar y pagar es fundamental para cubrir este riesgo. Vamos a tocar un tema fundamental: la ética y la gobernanza corporativa. El gobierno corporativo se refiere al conjunto de normas, políticas y prácticas que rigen cómo se gestiona y controla una empresa. Su objetivo es asegurar que la empresa opere de manera ética, transparente y en línea con los intereses de sus accionistas y otras partes interesadas. La transparencia en la información financiera es fundamental para generar la confianza en los inversionistas y otros stakeholders. Las empresas deben proporcionar información financiera clara, precisa y oportuna. Empresa que oculta deudas o infla sus ingresos, como lo hizo Enron, pierde la confianza del mercado y puede enfrentar consecuencias legales y financieras graves. La protección de los derechos de los accionistas. Los accionistas son los dueños de la empresa y sus derechos deben ser protegidos. Esto incluye el derecho a votar en decisiones claves, recibir dividendos y acceder a información relevante. En una junta de accionistas, los inversionistas pueden votar sobre las elecciones de miembros de la junta directiva o la aprobación de fusiones y adquisiciones. La independencia de la junta directiva debe ser independiente, actuar en el mejor interés de la empresa, no en beneficio de unos pocos accionistas o ejecutivos. La junta directiva independiente puede incluir miembros externos que no tengan conflictos de interés, lo que asegura una supervisión más objetiva. En el caso de Enron, la falta de independencia de la junta permitió que los ejecutivos manipularan la información financiera sin supervisión. El cumplimiento de normativa y regulación financiera. El cumplimiento de las leyes y regulaciones es esencial para evitar sanciones y mantener la reputación de la empresa. El impacto de la falta de ética en las finanzas corporativas. El ejemplo de Enron es quizás el caso más famoso de fraude corporativo. La empresa manipuló sus estados financieros para ocultar deudas y inflar ingresos, lo que finalmente llevó a una quiebra en el 2001. ¿Qué fue lo que ocurrió? Enron usó entidades fuera de balance como los famosos Special Purpose Entities para ocultar más de $1.000 millones en deuda. El escándalo llevó a quiebra de Enron, la disolución de su auditora Arthur Andersen y la creación de la ley Sarbanes-Oxley para fortalecer la regulación financiera. Otro caso es el de Lehman Brothers, expansión a hipoteca subprime. Fue uno de los mayores bancos de inversión del mundo, pero su exposición excesiva a las hipotecas subprime, préstamos de alto riesgo, los llevó a la quiebra